Hola compañeritos, hola profe, yo les voy a hablar sobre la reabsorción tubular renal. Les voy a explicar el transporte máximo de sustancias que se reabsorben de forma activa. El transporte máximo es cuando se satura el transporte de sustancias específicas. La carga tubular supera la capacidad de proteínas y transportadores y enzimas específicas. Un ejemplo de esto es la glucosa, ya que la glucosa no se secreta en la orina, sino se reabsorbe, pero cuando excede la capacidad de reabsorción en los túbulos, se secreta en la orina. Lo normal es 375 miligramos por minuto. La filtración glomerular normal es 125 miligramos por minuto. Cuando se incrementa la filtración glomerular o la concentración plasmática de la glucosa y sobrepasa los 375 miligramos por minuto, em, la glucosa comienza a secretarse por la orina. En esta imagen podemos observar lo normal en la concentración plasmática de la glucosa y lo normal en la carga en la filtración glomerular. Cuando esto sobrepasa un poco, se denomina un punto umbral. Se denomina un punto umbral porque no todas las nefronas tienen la misma capacidad de transporte máximo. Em, Cuando esto quiere decir que cuando algunas nefronas ya llegaron a su capacidad de reabsorción de la glucosa, otras aún no. Se llega al transporte máximo cuando todas las nefronas alcanzan su capacidad máxima de reabsorción de la glucosa. Aquí en esta tabla podemos ver algunas sustancias que tienen transporte activo y sus valencias. Ahora vamos a hablar sobre las sustancias que se transportan de forma activa, pero no muestran transporte máximo. Algunas sustancias que se reabsorben de forma pasiva no muestran un transporte máximo porque la intensidad de su transporte depende de otros factores, como los gradientes electroquímicos para la difusión de sustancias, la permeabilidad de la membrana y el tiempo que el líquido que contiene la sustancia permanezca en el túbulo. A este transporte se lo denomina el gradiente tiempo. Un ejemplo de esto es la reabsorción del sodio en el tubo proximal con la ayuda de la ATPasa sodio-potasio vasolateral. Tenemos que tener en cuenta que el flujo retrógrado depende de dos posibilidades: la permeabilidad de las uniones estrechas y las fuerzas físicas intersticiales. También tomemos en cuenta que cuanto mayor sea la concentración de sodio en los túbulos proximales, mayor será su reabsorción. Además que cuando más lento sea el flujo de líquido tubular, mayor será el porcentaje de sodio que se pueda reabsorber. En la parte más distal de la nefrona, las células epiteliales tienen una unión estrecha y transportan mucho menos sodio. Ahora vamos a hablar sobre la reabsorción pasiva del agua mediante ósmosis. Está acoplada sobre todo a la reabsorción de sodio. Cuando los solutos se transportan fuera del túbulo mediante un transporte activo primario o secundario, su concentración tiende a reducirse dentro del túbulo y aumenta en el intersticio renal. Este fenómeno crea una diferencia de concentración, produciendo una ósmosis del agua en la misma dirección que todos los solutos que se transportan. El tubo proximal es tan permeable al agua que por ende la reabsorción del agua es tan rápida, genera un gradiente de concentración mínimo para los pequeños solutos que pasan a la membrana tubular. El flujo osmótico se produce a través de las uniones estrechas. El arrastre de disolventes tiene que ver mucho con la permeabilidad del agua, ya que si la membrana es muy permeable al agua, atrae solutos y ese se denominaría el arrastre de disolventes. Existe en la parte distal que es menos permeable al agua,
que sería el asa de Henle, eh, que, que sería por lo que se podría decir que el movimiento del agua a través del epitelio tubular depende de la permeabilidad del agua sin importar el gradiente osmótico, ya que el asa de Henle tiene un gran gradiente osmótico, pero como es menos permeable al agua por las uniones estrechas, no hay tanta reabsorción. Es importante también la hormona antidiurética, ya que aumenta mucho la permeabilidad en el agua en los túbulos distales y colectores. Ahora vamos a hablar sobre la reabsorción del cloro, urea y otros solutos por difusión pasiva. La reabsorción del sodio hace que, como es positivo, hace que el potencial de la luz se ponga negativo y esto hace que se reabsorba pasivamente el cloro, igual generando un gradiente de concentración de cloro. El cloro tiene un transporte activo secundario que consiste en el cotransporte del cloro con el sodio a través de la membrana luminar, o sea que van juntos. Ahora vamos a la urea. La reabsorción de la urea es en forma pasiva y menor que el cloro. Tiene un gradiente de concentración. El conducto colector de la médula interna eh, de la urea facilita o sea, la reabsorción pasiva está facilitada por transportes específicos de la urea, aunque solo se reabsorbe el 50% de la urea y lo demás se secreta en la orina. El 90% del nitrógeno sale de la urea. Estos son los desechos metabólicos. La creatinina. La creatinina es una molécula aún mayor que la urea y prácticamente no puede atravesar la membrana tisular. Por eso se secreta en la orina y una mínima cantidad se reabsorbe en el túbulo. Gracias, profe. Gracias, compañeros.